Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Hernán Moret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente, que es un ciclo de entrevistas que refleja los últimos 50 años de historia argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy nos acompaña Ileana Franco con sus secretos de los ministerios de Economía. Vos me trajiste porque tengo más de 50 años, ¿no? No, te traje por este que ha es sido reciente. un gusto esta entrevista. Buenas tardes, me retiro. Te traje por este que es residente y la chica. No, claro, sí, arreglala ahora. Gracias por venir a No, acompañarnos. por favor, un placer. Interesante esto de los secretos, porque no pensé que había en un ministerio tan visible en la Argentina como el Ministerio de Economía que hubiera secretos en los ministerios. En este país la política se caracteriza de secretos, te diría que es la constante, y en el Ministerio de Economía más. Y hay secretos válidos en términos económicos y que es justo que se mantenga en secreto. Voy a poner un ejemplo muy actual. Se está hablando mucho de un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización? Es mucho más que una devaluación, pero uno de los puntos importantes sin duda es la devaluación. Obviamente, para que un plan de estabilización tenga éxito o pueda prosperar en el tiempo, es fundamental que no se hagan colchones. Suponele que yo me entere de qué pauta o hipótesis de devaluación están haciendo y lo publico. Bueno, un ejemplo histórico, ya que me recordás que tengo más de 50 años, es el Plan Austral de Alfonsín. Uno de los cuestionamientos o explicaciones por los cuales en el fondo falló, hubo varias razones, pero digamos, el Plan Austral, para recordar, fue un plan de estabilización que permitió bajar fuertemente la inflación de una hiper que había. Fue que Ámbito Financiero, el diario donde trabajo, publicó un borrador, algunos dicen que un vocero se lo entregó en ese entonces a Julio Ramos, y publicó eso. ¿Eso qué generó? Un colchón de precios. Vos, almacenero, vos, tu fabricante, remarcaste. Y eso ya arranca con si querés, un defecto de fábrica, el plan de estabilización. Entonces, son secretos que son, que yo te diría, responsablemente razonables, que se tengan hasta el momento de hacer el anuncio oficial, etc. También las reservas. Hablamos mucho de las reservas del Banco Central. Las netas las podés consultar, las podés ver. Las líquidas se estiman, se calculan, pero no se conocen. ¿Y por qué? Porque es contarle el esqueleto al país. Entonces, bueno, es hasta razonable estos secretos en teoría, para no afectar tanto la política económica vigente en ese momento. Quiere decir que en el pliegue de esos ministerios hay gente muy honorable que reserva esa información al máximo. Debiera, así debe serlo. Por ejemplo, te pongo otros ejemplos de secretos. Vos estás por licitar una deuda, y bueno, las condiciones, o una licitación de una obra. La elaboración previa de eso puede darle ventajas a ti o a él. O sea, si yo pongo un precio de un X producto o una banda de precio y te lo paso. Bueno, sí, economía te diría, economía y todas sus áreas, como históricamente yo la conozco, en su origen era obras públicas, agricultura, transporte, comercio, etcétera. Tiene varias áreas que son sensibles y donde es lícito manejar secretos. Ahora, hablando de secretos, los estados tienen secretos hasta un punto que deben ser públicos. Seguro. Siempre. Acá y en todas partes. El mejor ejemplo es que hacer frente a una situación bélica. Vos no le vas a andar contando al enemigo cuánta fuerza dispones o suministros, etcétera. Los secretos que yo cuento tanto en el Ministerio de Economía como en el libro de La Casa Rosada son secretos que incluso muchas cosas yo no publiqué ni di a conocer responsablemente. Porque también nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad con la sociedad. Les voy a poner un ejemplo que no está justo ahí, pero no importa. Está en el otro libro. Yo supe en el momento que De la Rúa tenía problemas, al menos de memoria. ¿Ok?
Todos los días le preguntaban, señor presidente, ¿qué gusta almorzar? Bife con ensalada. Le traían a las 12, porque era muy puntilloso, a las 12, 12:30, bife con ensalada. Le dije pollo con puré. Todos los días pasaba esto. Y era una discusión, o sea, no era que había cambiado de gusto, porque puede cambiar de deseo. Me equivoqué, quería otra cosa. ¿Lo publicás en ese momento? Lo haces pelota. Que no deja de ser una anécdota, porque no tengo más que esto. Bueno, y es un ejemplo menor. Es un dato en sí mismo. Pero Estás hablando de algo que vos rescatás en tu libro y que es muy importante, que es el rol del acreditado, ¿no? Porque ahí me imagino que debe haber acreditados más y acreditados menos responsables. Más los espías que nos ponen. Eso, me imagino que hay gente que además son espías de adentro, pero hay gente que también busca y lleva y trae y hace un negocio distinto, ¿no? ¿Cómo es esa fauna, digamos? Vos sabés cómo se ha degradado el acreditado. Hace mucho tiempo, yo ni había nacido, no soy tan vieja. El acreditado en Casa Rosada, por ejemplo, le ponían auto con chofer. Por supuesto, no se le ocurría ir más que vestido de traje y corbata. A ver, porque era un honor. Claro. Ser acreditado en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, en el Ministerio de Economía, es un honor. Y entonces, por lo tanto, se mandaban periodistas de mucha confianza del medio, porque vos estás poniendo un periodista para que de pronto hable con el presidente o con los ministros. Entonces, es tu imagen, yo, medio, estoy mandando lo mejor que tengo, ¿ok? No solo lo mejor que tengo en preparación, en comprensión. Y así es en grande... yo conozco bastante Europa y Estados Unidos sigue siendo bastante así todavía. Se ha flexibilizado un poco, pero por Trump. Es que hay un tema de flexibilización, que es que hay mucha gente que son tuiteros o blogueros que no tienen un medio para acreditar que no sean la misma persona. No, pero no corresponde. Y esos no están acreditados. A ver, no corresponde. Okay. Primero, el acreditado es una persona que manda el medio, cuyo el lugar de trabajo tiene que ser permanente, el estar en la Rosada o estar en el Ministerio de Economía, y seguir los temas, ¿ok? Si vos, hay un concepto errado en la Argentina, ay, es antidemocrático no acreditar. No, es un tema finito. Primero, el privilegio de estar de cerca de las principales autoridades de tu país, no se lo podés dar a todos los medios. Mañana yo pongo un blog y quiero que me... No, se lo tenés que dar con algún criterio, porque además hoy hay miles de medios. Entonces, ¿cuál criterio vas a usar? En general, tradicionalmente, en todas partes del mundo se sigue usando el mismo criterio, que es los medios de alcance nacional en cada país, los medios de mayor cobertura, ¿sí? Eso se modifica, se incorpora en los portales, porque obviamente hoy los portales, pero por ejemplo el New York Times o The Economist es un medio serio, o sea, se sigue con un criterio de permanencia en el tiempo, pues mañana pongo yo un blog, mañana vos otro, a los 2 años me aburro, pongo otro, eso no puede ser, porque además hay un tema de espacio. Sí, claro. Y de seguridad. Porque vos tenés la posibilidad de encontrártelo en un pasillo. Y hay un correlato de la acreditación, que es la especialización, que vos dijiste también, que se dedique bueno, de lleno. Eso era en el tiempo, ahora es cualquier cosa. Okay. Yo debo ser muy crítica hoy de cómo se acredita. Se acreditan a los medios amigos. Tienen 4 oyentes, 5 fanáticos, o sea, se ha degradado, bueno, se ha degradado el acreditado porque se ha degradado en la institución presidencial, porque se ha degradado en la institución... Los medios también. Bueno, lógicamente. Claro. Porque la especialización tiene, digamos, la funcionalidad de crear una narrativa, y eso también es importante. La creación de una narrativa en una democracia republicana es importante para generar el ágora. Entonces, está bueno que además de acreditado haya una especialización, ¿no? Pero, a ver, temas específicos de energía.
son temas, yo reconozco mi incapacidad para analizarlo seriamente. Puedo escribir alguna comunicación oficial, chequear con un par de fuentes para que no me vendan buzones, pero no me da para hacer un análisis. Porque es una especialización muy compleja. El tema agropecuario es un tema muy complejo, claramente. No es sembrar yuyito, ¿no? Y ya que estamos en el tema agropecuario, ¿por qué no nos metemos en el secreto que más nos interesa a nosotros, que es la 125? ¿Cómo viviste ese periodo? Bueno, sí, claro que lo viví, me lo acuerdo muy bien. Además, porque como tengo la doble acreditación, iba corriendo de un lado para el otro y entro rápido. La doble economía y Casa Rosada. Soy una de las, creo, no sé si no soy la única. Sí, yo no lo había visto. En realidad mi origen es economía. Claro. Por el medio, además. Por Rivadavia llegaste a la Rosada, ¿no? Por ambos. Ah, ok. Pero llego por Rivadavia a la Rosada, pero por ámbito... Porque yo me acuerdo que te descubrí por Rivadavia, que claro, estabas en la Rosada, si no para mí eras de economía. Claro, y en economía. Pero luego Roberto García me hace la acreditación doble. Doble. Pero eso lo hizo por una cuestión práctica. ¿Qué pasa? Si no el ingresar, tenés que pedir autorización. Entonces yo voy, entro, salgo y corro. Entonces tenía una ventaja con la 125. Cuando iba Alberto Fernández, mira vos, el actual presidente, corría para economía, para las negociaciones, estaban atrincherados lo del campo en economía, y entonces yo iba y corría con ellos. ¿Sí? La ventaja de entrar y salir. La 125, ¿qué fue la 125? Yo creo que la 125 fue una impericia técnica de Lustó. Claramente fue una impericia técnica, esto es la prueba, ¿no? Quizás el origen o quizás la idea no fue incorrecta. A ver, repasemos cuál fue. La idea era, teníamos dólar de soja 600, ahora la tenemos a 500. O sea, ¿cuál era el planteo? Frente a picos de commodities. Ganancia presunta le llamaron después. Claro, pero digamos, frente a picos, hagamos como un colchón, o sea, hagamos equilibrio. Vos tenés ante los picos, vas a ganar más, obviamente. Claro, ahí tenés que tener acompañado el tipo de cambio. Este es el otro problema de la Argentina, ¿no? Bueno, porque nosotros tenemos atraso de tipo de cambio también. Sí, sí. Bueno, pero vamos a imaginar situaciones normales. Frente a subas extraordinarias del valor de los productos agropecuarios primarios, ese excedente pagás más. Cuando baje, la idea era correcta, yo creo que no hay nadie que vaya a decir que esté mal. Cuando baje, pagás menos. Está bien, está buenísimo. Claro, el problema es que los cálculos no te cerraban así. ¿Y por qué? Porque Lustó desembarca en el Ministerio de Economía, se va a enojar Martín Lustó con esto. Desembarca en el Ministerio de Economía muy joven, era muy joven. La juventud, yo no quiero la garra del cerdo de Bioy Casares, pero a veces la juventud tiene que venir, es buena porque tiene impronta, porque la pelea, porque tiene un dinamismo bárbaro, pero la sabiduría, sobre todo en un país tan complejo como este, viene bien que venga alguno canoso. Él entra con un grupito chiquito, se encierra, se aísla. Prácticamente en el Ministerio de Economía no le vimos la cara. Yo, siendo una de las históricas de economía, nunca lo vi. Nunca. Generalmente a mí me suelen recibir un saludo por ser una... ¿No entraste al despacho durante ese periodo? Tampoco el de Lustó, ¿eh? No me hagas hablar de Lustó. Pero no me hagas hablar de otro genio que tuvimos. Se me olvidó el nombre, mirá. ¿Guzmán? Guzmán. Me imagino. No me dejan hablar porque vas a querer 14 programas. O sea que lo tenés renegado porque hasta el nombre te olvidas. Sí, sí. Mira, ¿vos sabés por qué lo tengo renegado? Sí, te voy a decir. Porque aunque sea un país, un desastre este país, aunque los resultados económicos y sociales muestran que es un desastre este país y le cae el sayo a todos, ¿eh? Acá no estamos hablando de un año, ni de 2, ni de 4, ni de 10. El que un ministro de Economía, que ocupó ese cargo 3 años, renuncie con la falta de responsabilidad que renunció Guzmán, no lo vi nunca.
Eso es que te importó durante 3 años la nada misma a tu cargo, porque cualquier persona en cualquier puesto se va destruyendo lo que hace o complicando lo que hace. Es una persona poco responsable. Y acá estamos hablando de un país. Su actitud perjudicó a la gente. No es una rencilla particular. Me voy enojado con vos, Cristina, y te insulto. Bueno, andá, insultala, enojate, qué sé yo. Pero la manera que renunció generó un daño al país y a los que menos tienen, que el cara dura dice defender. Perdón, me hago cargo. Sí. No, pero es que es así. Sí. No, sí, El que me demande a mí, no tengo ningún problema. Lo interesante justamente es hablar de estas cosas. Pero vos dijiste, de paso, 2 temas muy importantes sobre los que quiero volver. Uno, que las últimas entrevistas fueron reincidentes del tema de la desconfianza, porque cuando vos planteas el tema de la 125 como una impericia, evidentemente todo lo que vino después es fruto de una enorme desconfianza mutua entre el sector y el gobierno. Y el segundo punto que tiraste... Que vos pensás, si había desconfianza en esa época de la palabra, vos calculá hoy. Pero ese es el punto, ¿no? Tu diagnóstico de eso es que una impericia seguido de qué? Y de prejuicio. Bueno, el prejuicio tiene que ver con la desconfianza. Claro, sí. Prejuicio. Bueno, sí. Vos sabés que la decadencia argentina, ojo, yo digo decadencia porque los números muestran, un país que hace en las últimas décadas 11 años que no crece, sabés que hay muy pocos países en el mundo, casi no hay países en el mundo que no crezcan, pueden crecer menos. Un país que tiene 70 años con inflación, un país que tiene 60 años con déficit fiscal, un país que en el 1974 tenía 3 y pico % de pobreza y hace casi 15 años que tenemos una pobreza estructural de 30%, ¿cómo lo llamás? ¿Cómo lo llamás? Bueno, un país en decadencia hace que todo también decaiga. Entonces, el prejuicio es la contracara a la educación, el prejuicio es la contracara al capacitarte, o sea, al hablar con propiedad. Si yo lo acuso a él, con fundamento. Entonces, porque el prejuicio, ese es pelado, entonces los pelados son todos iguales. Esa es para mí es el mejor ejemplo de la ignorancia. El segundo punto que tiraste, que también para mí es importantísimo. Por eso hubo mucho prejuicio. El campo, son un montón de 4 o 5 tipos llenos de plata que explotan millones de hectáreas. Es no saber cómo es la Argentina. Pero no hay que irse muy lejos, leer un poquito. O sea, ¿entendés por qué digo prejuicio? Tiene que ver con la matriz geográfica del kirchnerismo, ¿no? Es decir, evidentemente no era gente... Pero es una pena porque gente inteligente y gente ilustrada compraba cosas que te lo demuestran los libros. Me estás hablando de la Argentina de 1890 a 1800, te diría, a 1945 y paso un poquito más. Los latifundios, grandes latifundios se vendieron mucho antes, o corregimos. No, sí, cuando no expropiados. Exactamente. Entonces, ¿qué me está hablando? Me está hablando de una Argentina que ya ni existe más que para las películas. Tal cual. Y fruto de esa política económica, ahora tenés nuevas, enormes dimensiones económicas, porque este tipo de política no hace otra cosa que concentrar, ¿no? Peleando contra la concentración, se dialoga con pocos y se caen las pymes, ¿viste? Pero si vos querés controlar, tenés que tener pocos en la mesa, ¿no? Lógico. Sí, y ¿Cómo si no controlar quedan, con muchos? Y si no quedan, porque al plantear cosas en donde los más chicos no pueden financiarse o no pueden, ¿no? Porque hay veces que van a pérdida los grandes y los chicos murieron en el intento. El otro caso en donde que vos habías planteado así es el tema del tipo de cambio bajo, que es una constante, 2x3 se vuelve a repetir, muy difícil producir si vos no sabés el tipo de cambio, digamos, con el que tenés que Ahora, enfrentarte. la pregunta es, ¿a quién beneficia el atraso de tipo de cambio? La política. Sin duda. ¿Por qué? Porque no se aplican planes serios de estabilización económica. ¿Por qué? Y porque tenés que tomar medidas desagradables. Tenés que achicar no solo el gasto Así público. que lo paga la producción. No solo el gasto público. Eso es una falacia. No es solo culpa del déficit del gasto público.
Vos podés tener porque esto surgió esta polémica, no, que los estados tienen que ser superavitarios. Sí, lo ideal es eso. En nuestros hogares lo ideal es que tengamos más ingresos que gastos, ¿verdad? El punto es la administración. ¿Qué haces vos con esos recursos? Nosotros tenemos un enorme gasto público, pero ineficiente. Claro. Este es el punto. No somos eficientes. Ese enorme Estado, suponele que yo lo quiera dejar como está. Si fuera eficiente y te permite a vos producir, aún con los problemas que tenés, pero no te traba, porque vos lo que tenés hoy es una enorme máquina de impedir al más pequeñito y al más grande. En todos los niveles, ¿eh? No es solo en el sector económico, la economía abarca todo. Entonces, este es el punto. Son discusiones que no se dan, se están dando desde otro lugar. Se dan desde un Milei que te dice, no tiene que existir nada. Sí, claro, yo lo invito a que venga acá y quiera anular algo. ¿Viste cuando dice voy a cerrar el Banco Central? Voy a hacer? Sí, sí, claro. No es en contra de Milei. Esto vos querés secretos, yo te cuento secretos. Vamos a algo muy sencillo. Vos querés cambiar las computadoras, pues están viejas. ¿Sabes cuánto te llevan al Estado cambiar? Estamos hablando de una licitación correcta, seria, no hablamos de nada incorrecto. O traccionar una estructura. Y en un año puede ser que vos consigas renovar todo. Ay. Vos querés sacar esos aparatos obsoletos. Debe ser el promedio de un ministro, ¿no? ¿Un año? ¿Un año y medio será el promedio de los últimos 20 años? Sí. Vos querés sacar esas computadoras. Esto es un tramiterío. Todo está explicado para que algo que es sencillo, o sea, eso es lo que nunca entendió, a grandes rasgos no lo entendió el macrismo. Claro, venían de empresas privadas, levantaba el teléfono, sí, por favor, quisiera cambiar. Llena el formulario X57/B, pero ahora lo llena por la computadora, pero no, manual no lo queremos. Después usted lo manda. El trámite del arbolito, ya que me invocaste porque soy una persona grande, era un sketch hermoso. Y sigue siendo válido. Era de los 60 y pico en la televisión, cuando la televisión era blanco y negro. El trámite, ¿cómo era? Era un señor que venía a una oficina pública porque quería plantar, venía con una macetita así chiquita, quería plantar un arbolito en la vereda de su casa. Era una plantita. Bueno, lo volvían tan loco que ya en los últimos sketches venía con un árbol gigante y seguía sin poder plantar. Eso es el Estado. Entonces yo cuando me divierto mucho cuando escucho, porque hay que cambiar esto y sacar esto y sacar lo otro, yo digo, los invito a que vengan. ¿Sabes? Me acuerdo de un pensador, disculpa Hernán, tuve que estudiarlo, que dijo, a mayor nivel de burocracia, más grande es la decadencia de un país. ¿Y sí? Y siempre repito esto, ¿no? Pero te pongo el ejemplo del arbolito. El señor Claro, que quería sí. plantar un arbolito termina con un árbol gigante, nunca lo planta. Bueno, esto es igual. Ahora, ¿por qué? Porque el Estado, en vez de generar, los distintos estados, fíjense que no hago nombre porque no tiene sentido, han generado, en vez de pelearse con los gremios y establecer un seguro de desempleo razonable, y la política, en vez de nutrirse de militantes pagos, vos venís, hacete radical, hacete socialista, hacete peronista, hacete kirchnerista, te doy un carguito, generaron una superestructura. Y bueno, esa superestructura algo le tenés que hacer. Hay muchos que no hacen nada, yo lo veo. Pero y entonces va generando estructura para que hagan algo. Pero hay funcionarios que mueven la rueda del Estado, ¿no? Los pocos, y no los quieren, y son los mejores. Y yo siempre pongo un ejemplo, creo que ahí en ese libro está. Ustedes no saben lo que fue el 2001 cuando el Congreso decretó y no vamos a pagar la deuda. Y todos aplaudían. Yo vi gente llorando en el ministerio, gente de línea llorando en el ministerio, que cobra un sueldito, no. Porque esa gente entendía lo que significaba. Claro. Entonces, en homenaje a ellos, ellos. vamos a ir cerrando la entrevista, Sí, cómo no. agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado. Monopolicé la charla, vieron las mujeres. Viene otro Es muy lindo pescuezo. escucharte. No, muchas La gracias. intención era escucharte, y lo que te vamos a pedir es que no te vayas sin dedicarnos el